El poder no define al héroe, sus actos, sí. La historia comienza en una especie de sueño, un limbo cósmico oculto en algún punto del Yggdrasil. Allí está Thor, de pie y con los ojos cerrados. Su voz resuena con una verdad absoluta. Thor está muerto, y ahora se dirige a Sigurd Jarlsson. Le explica que no posee nada de lo que él fue, pero sí algo que le pertenece solo a él, y si la serpiente no logra arrebatárselo, intentará matarlo. Por eso, Sigurd no debe permitir que le quiten aquello que lo define, ni dejar que lo destruyan. Debe sobrevivir. Y hacerlo siendo fiel a sí mismo. Finalmente, Thor le pregunta si está preparado para afrontar esa tarea. Volvemos al mundo terrenal. Sigurd se enfrenta a una serpiente, una cobra a punto de atacarlo. Reacciona a tiempo, y con su martillo, la golpea con fuerza, arrancándole la cabeza. Aún así, permanece desorientado. No entiende dónde está ni por qué se encuentra allí, hasta que una voz le responde que ha llegado al mundo de los reptiles. La voz pertenece a una figura reptiloide, envuelta en una capa púrpura, que señala que la serpiente que Sigurd acaba de matar era amiga suya. Sigurd alza su martillo y le exige saber quién es. La figura se presenta como Cobra. Explica que se trata de un seudónimo bajo el cual sirve a una corporación y, en particular, a su jefe de seguridad, el señor Blake. Sigurd se sorprende, pero Cobra le aclara que Blake sí sabe quién es él y que lo odia. Por ese motivo ha ido hasta allí, para someterlo a una prueba. Dicho esto, le arroja un gorro, desafiándolo a atraparlo. Cobra explica que el gorro pertenece a un hombre llamado Arnold Dorif, el guardia nocturno del sector de reptiles del zoológico. Tiene esposa, hijos, un abono para los partidos de los Yankees y una vida común, tan inocente como la de cualquiera. Sin embargo, ahora está esposado en una de las salas del zoológico, acompañado únicamente por una salamandra Hellbender que, pese a su aspecto, resulta inofensiva. Por eso lo dejó allí. Cualquier otra cosa habría sido distinta. Cobra recoge la cabeza de la serpiente que Sigurd decapitó y señala que ella también era inocente. Le advierte que, a partir de ahora, deberá ser más cuidadoso. Añade que todo esto también forma parte de la elección que Sigurd debe hacer. Después de todo, tal vez el señor Dorif no sea mordido, ni estrangulado, ni devorado de ninguna forma. Quizá esté completamente a salvo por su cuenta. Sigurd podría simplemente marcharse de allí, dejar al señor Dorif a su suerte y salvarse a sí mismo. Sigurd responde lanzando el martillo con rapidez y preguntando en qué lo convertiría tomar ese camino. En algo miserable, como una serpiente. Cuando el martillo está a punto de alcanzarlo, Cobra se mueve con una velocidad inesperada, desapareciendo del lugar, mientras le dice a Sigurd que la situación podría ser mucho peor. Sigurd queda impactado por el movimiento e intenta atacarlo de nuevo, asegurando que nadie puede esquivar un golpe así dos veces. Cobra le dice lo contrario. Él puede esquivarlo siempre. Finalmente lo atrapa con sus propias manos y le señala que no debería mostrarse tan sorprendido. Ahora está jugando en las grandes ligas y en cuestión de velocidad. Sigurd se mueve en cámara lenta. Cobra suelta el martillo, mientras Sigurd intenta asimilar lo ocurrido y luego se marcha por un pequeño ventanal. Antes de irse, le recuerda que él también se desliza por el mundo junto al resto de las criaturas mortales y que no volverán a encontrarse. Por eso, espera que tome la decisión correcta. Sigurd se queda solo, maldice en voz baja, porque sabe perfectamente cuál será su elección. Sigurd avanza por los pasillos del zoológico, entre las cámaras del sector de reptiles, cuando percibe un silbido apenas audible. Se detiene, observa y distingue una serpiente de coral. Alza su martillo con la intención de aplastarla, pero algo lo frena. Una presencia que siente desde lo alto. Sobre él se abalanza una enorme boa verde, lista para envolverlo. Sigurd intenta escapar, pero la fuerza de la serpiente es mayor. La criatura se enrosca alrededor de su cuerpo, apretándolo como hace con sus presas. Mientras tanto, en algún lugar, uno de los cuervos de Odín, Hugin o Mjunin, aún no puedo diferenciarlos, deja escapar un chillido, repitiendo una sola palabra: juicio. Odín aparece sentado en la cornisa de un edificio y afirma que Björn de Midgard, consumido por la furia, acabaría con el gusano. Se pregunta si Sigurd, siendo un hombre mortal y sin nada en las manos, será capaz de caminar como lo haría su hijo. Añade que fue él quien creó a Blake y que, aún retorcido y condenado, sigue cumpliendo una parte de su voluntad. Sigurd debe ser puesto a prueba. Es necesario ver de qué está hecho. Odín concluye anunciando que prevé 3 juicios.
Como comentario, Vior es otro nombre para Thor. La escena regresa a Sigurd, quien, al borde de la asfixia, descubre que delante de él está la celda de los cocodrilos del zoológico. Con sus últimas fuerzas, consigue lanzar su martillo hacia el vidrio. El plan funciona a la perfección. Uno de ellos escapa y se lanza contra la serpiente, mordiéndola con violencia. El dolor obliga a la criatura a soltar a Sigurd, mientras él le desea que se muera, del mismo modo en que estuvo a punto de matarlo a él. Sigurd se aleja a toda prisa, observando cómo ambos reptiles quedan atrapados en una brutal lucha. Se disculpa con ellos, ya que no era su intención lastimarlos, pero sabe que debe marcharse. En ese momento, una voz lo llama, agradecida por haberlo encontrado y pidiéndole ayuda. Proviene de un hombre atado a uno de los contenedores, rodeado por serpientes que se deslizan libres por el lugar. Sigurd comprende que ese es el señor Dorif y le pide que permanezca inmóvil. Se apresura a ayudarlo, pero un artefacto verde cae a su lado, libera un humo extraño y detona con fuerza. Cobra reaparece de inmediato, explicando que ese es su gas y que esos son sus colmillos, mientras lo ataca con las garras que lleva en los brazos, hiriendo a Sigurd en el pecho. Orgulloso, añade que normalmente envenena a sus enemigos, pero que en esta ocasión le parece innecesario. Prefiere que muera desangrándose, atravesado como un toro en una corrida, aunque todavía existe otra opción. Puede escapar, corriendo. Sigurd, sin embargo, vuelve a atacarlo con su martillo. No piensa rendirse. Cobra esquiva los golpes con facilidad y comenta que disfruta verlo pelear, aunque señala que quien no puede hacerlo es el señor Dorif. Además, ese alboroto solo conseguirá alterar a las serpientes, y mucho más si Dorif llega a sufrir un ataque de tos. Acto seguido, Cobra toma una de sus cápsulas de humo y la lanza hacia el hombre y las serpientes. Sigurd reacciona al instante y, con toda su agilidad, intenta interceptarla en el aire antes de que se detone. Sigurd consigue atrapar la esfera como todo un beisbolista y la arroja de vuelta contra Cobra. Al recibir el impacto, este se enfurece y exclama que ha sido un error. Él es inmune a sus propios gases. Para él no son más que niebla. Sin embargo, de pronto se da cuenta de algo inquietante. Sigurd ya no está a la vista. Entonces, Sigurd aparece detrás de él. Pasa el cordón de su martillo alrededor del cuello de Cobra y lo ajusta con fuerza hasta dejarlo sin aire. Cobra intenta defenderse, pero ya es demasiado tarde. Cae a los pies de Sigurd, mientras este le reprocha que hablaba demasiado. Hola amigos, si valoras este trabajo, apoya a Ryuse Comics con un me gusta y suscríbete. Gracias. Sigurd libera al señor Dorif y ambos abandonan la sala. En el camino, Dorif le pregunta si está seguro de que Cobra murió. Sigurd le responde que aún respiraba cuando lo dejó en el suelo, pero que las serpientes siguen sueltas y que no tiene tiempo para ocuparse de eso. Ahora lo importante es salir de allí. Cuando Sigurd está a punto de abrir una puerta, Dorif lo detiene y le advierte que Cobra manipuló todas las salidas del complejo y que no debe tocarlas. Le sugiere empujarlas con el martillo, usando el mango de madera, pero Sigurd no termina de entender la advertencia y empuja la puerta con la parte metálica, provocando una descarga eléctrica. Ambos salen despedidos hacia atrás. Dorif explica que Cobra conectó las salidas a la red eléctrica y que quizá el martillo conduzca mejor la electricidad que el propio picaporte. Finalmente, Sigurd abre la puerta utilizando el mango de madera y se da cuenta de que, sin la advertencia de Dorif, habría acabado frito. Dorif le dice que llamará a la policía, pero Sigurd le aclara que no está en buenos términos con ellos y le pide que no mencione nada sobre el martillo. Dorif acepta. Después de todo, Sigurd le salvó la vida. Mientras se marchan, Sigurd reflexiona. Si hubiera intentado huir, ahora estaría muerto. Además de eso, no valdría nada. Se pregunta cuál es el verdadero objetivo de Blake con todo esto y qué clase de juego le está proponiendo. Ya en la calle, aún herido en el pecho, Sigurd se aleja pensando en el verdadero problema que vendrá al día siguiente. Deberá hablar con Jenny Sapristi y con los demás en el trabajo. No puede permitir que estén en peligro. De pronto, alguien pronuncia su nombre. Es Christine, que lo ha estado esperando. Ella le cuenta que vio cómo lo empujaron dentro de una limusina, como en una película de mafiosos, y que no pudo llamar a la policía, así que se quedó allí, esperando con preocupación. Mientras lo abraza, le pregunta qué le ocurrió. Sigurd no tiene buen aspecto. Él le responde que se lo explicará, pero que todo es muy extraño. Christine le dice que entre. Ya habrá tiempo para contarlo todo, y le recuerda que la llame Chris.
Mientras tanto, sin que ellos se enteren, detrás de un árbol de la calle, una figura extraña observa a Sigurd y a Kristin. Lleva un sombrero de copa y su expresión resulta inquietante. Repite el nombre de ella en voz baja y se pregunta si eso no es interesante. Y aunque su identidad no se revela en este momento, todo apunta a que se trata de Calvin Sabo, también conocido como Mr. Hyde, un nombre que se suma a los de Donald Blake, Serpent, y Klaus Boris, Cobra, en la creciente lista de enemigos de Sigurd. Y así terminamos con The Mortal Tower número 6, con guión de Al Ewing y arte de Pascual Ferry. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Por cierto, saludos a Gabriel Ruiz 7092. Nos vemos allí.